Vamos a hablar un poco y más rápidamente sobre el neoclasicismo literario. Eh, Básicamente el neoclasicismo surge como un rechazo a las exuberancias del barroco. Acuérdense que el barroco es el periodo que, digamos, de alguna manera cierra el Renacimiento, pero este periodo del barroco está protagonizado por las formas, por la exaltación de la forma, ¿no? Y sobre todo las formas rebuscadas, ¿no? Conceptismo y culturalismo son conceptos muy barrocos precisamente y que básicamente mueren cuando mueren sus exponentes, ¿no? Hacia principios del siglo XVIII, esta idea de darle muchas vueltas a una idea de manera formal empieza a caer en desuso. Una vez que muere Calderón también, Calderón de la Barca, el teatro al estilo, el teatro barroco también va a empezar su decadencia, ¿no? Y también con la llegada, como ya vimos, con la llegada del racionalismo y el auge de las ciencias, pues lo que queda nada más es rechazar el barroco, ¿no? Por exuberante, porque muestra cosas de manera exagerada de pronto, ¿no? El neoclasicismo coincide, o es una corriente literaria que coincide en el tiempo con la ilustración y con el enciclopedismo. Por lo tanto, van a compartir muchas cosas de pronto, ¿no? Eh, ¿Cuál era el asunto? Bueno, básicamente, si podemos hablar de alguna definición de operativa para el neoclasicismo, podríamos decir que es una escuela literaria del siglo XVIII que tuvo como eje central rescatar los ideales clásicos, los ideales eh, fomentados durante el Renacimiento, pero quitándoles lo barroco, ¿no? Precisamente. ¿Y por qué lo del Renacimiento? Porque lo del Renacimiento, lo que pretendían era renacer precisamente las ideas de la antigüedad de Grecia y Roma, ¿no? Lo que se trataba entonces era de rescatar los gustos de la antigüedad. Este, Obviamente, como ya les decía, era contra las exageraciones del barroco. Si era contra las exageraciones del barroco, entonces lo que se pretendía es que fuera más claro, ¿no? Que fuera claro, que fuera sencillo, pero de buen gusto también, ¿no? Es decir, no implicaba la vulgarización de las cosas, ¿no? Para nada, ¿no? Lo que tenemos también es una proyección del humanismo, ¿no? Ese humanismo que es muy renacentista, precisamente, durante el neoclasicismo se retoma y se expresa precisamente en obras que van a tener como finalidad o como centro el ser humano, ¿no? Ya no van a tener como centro ni Dios, ni el monarca, ni el rey, sino más bien el ser humano y ya, ¿no? Porque el ser humano de pronto está solo, vamos a decirlo, ¿no? Este, no- sí, hay que aclarar que no es necesariamente una imitación de los modelos griegos y latinos. Se trata más bien de una asimilación de los estilos griego y latino, de los estilos, de los valores, del gusto, para adaptarlos a una nueva época, a la época que está viviendo ahora y también a un nuevo hombre. Es decir, no puede ser una copia o una imitación porque el hombre del neoclasicismo ya no es igual al hombre de la Roma antigua o de la Grecia antigua, ¿no? Han pasado ya 20 siglos, un poco más de 20 siglos desde ese entonces, y luego entonces el hombre ya no es el mismo. Ahora ya tiene más conocimiento de las cosas y sobre todo con la idea del racionalismo y con la idea de investigar todo, pues obviamente el hombre ha cambiado bastante, ¿no? Ah, ¿Cuáles serían, digamos, las características generales del neoclasicismo en literatura? Eh, el, Como les decía, comparten mucho con la ilustración y con el racionalismo,
Por lo tanto, hay una clara idea de que la razón es el principal elemento en el acto creador, ¿no? Básicamente los escritores lo que hacían era sujetarse a la razón para reprimir cualquier desbordamiento imaginativo o emocional, ¿no? Ustedes recordarán quizá escrituras como las tragedias de Racine, precisamente están enmarcadas en esta idea del neoclasicismo, ¿no? Son obras muy cuadradas en el sentido en el que tienen una fórmula bien establecida que no se debe de mover, ¿no? Tienen actos que no se deben de mover, siguen al pie de la letra las tres leyes que ellos mismos imponen del teatro, ¿no? La unidad de tiempo, la unidad de espacio y la unidad de acción, ¿no? Esas tres unidades en el teatro son precisamente muy neoclásicas y lo que hacen precisamente es demostrar cuánto la razón tenía mucho que ver en estos tiempos, ¿no? Eh, al grado tal de que la razón puede ser también considerada como una represora, en este caso represora de la imaginación, ¿no? El papel de la razón en este sentido también se daba prioridad a la armonía, al equilibrio simétrico, ¿no? Este, Había formas bien establecidas que se debían de seguir, básicamente. En eso consistía el neoclasicismo, ¿no? Otra de las características es precisamente que hay una relación entre el todo y las partes, ¿no? Eh, un todo, una obra integral, no se llega a ella por generación espontánea, ¿no? No se llega a ella por casualidad, sino que para llegar a establecer una obra es necesario trazar un plan primero y luego seguirlo disciplinadamente. Eso es lo que pretenden también los neoclásicos, ¿no? Este, por eso vamos a ver en muchos prólogos de las obras, de pronto dicen, bueno, lo que voy a hacer aquí es tal, 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 ¿no? Y efectivamente vas a la obra y eso es lo que hacen, ¿no? En eso consisten precisamente obras como La Grandeza Mexicana, como algunos de los poemas que vamos a leer o que vamos a mencionar más bien, este, eh, y estoy tratando de recordar una obra que se me olvidó ahora, ha de ser por mi cabeza no está bien, ¿de acuerdo? Así que la idea es, no se puede llegar a nada, a una obra de la nada, se tiene que trazar un plan para poder conseguirlo, ¿no? Obviamente esto es una idea bastante racional, ¿no? Desde antes de hacer la obra saber en qué va a terminar. Así es de rígido esta idea del neoclasicismo, ¿no? También una limitación, ahí puse decantación, más bien sería la limitación del lenguaje, ¿no? ¿A qué se refiere esta idea de la limitación? Básicamente los neoclásicos tienen un gusto o les da gusto lo que está acabado, lo que está perfecto, que ya no necesita tocarse más, que ya se considera una obra. Y en cuanto a las obras que trabajan el lenguaje, esta perfección se manifiesta en el lenguaje. Entonces, el lenguaje poético de pronto resulta un poco lastimado porque se le da preferencia al orden y a la claridad, a la buena expresión, para no caer en los errores que ellos consideraban que era el barroco, ¿no? El barroco lo que hacía era darle rienda suelta al lenguaje. Ellos dicen, pues sí tienes libertad de decir lo que quieras siempre y cuando sea algo muy claro, ¿no? Que tenga estilo, es decir, lo reprimían bastante, ¿no? Básicamente lo que pedían era orden y claridad. Por eso podemos decir que el neoclasicismo tiene como características la limitación del lenguaje, ¿no? Obviamente, otra de las características que resalta de inmediato es el estudio de los modelos clásicos. Muchos de los textos que también vamos a leer están inspirados en Virgilio o en Horacio,
¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las silvas que están componiendo sobre la agricultura o sobre el territorio de América, sobre varias de estas situaciones, tienen en mente ellos a Virgilio, a las bucólicas, tienen en mente su gran modelo va a ser la Eneida también, ¿no? O las odas de Horacio, ¿no? Este, ¿Por qué lo hacían? Bueno, porque precisamente la lectura de los maestros de la antigüedad les ofrecía a los nuevos escritores disciplina mental, ¿no? La idea de la reconstrucción de una escritura, la construcción, perdón, de una escritura reflexiva. Lo que quieren decir es que si estudias a los grandes, tu gusto se va a purificar, ¿no? Y además vas a aprender a ser moderado, como lo fueron ellos, ¿no? A estar siempre en el camino de la razón, a evitar los estallidos emocionales. Todo esto lo van fomentando, o todo esto lo van buscando en Aristóteles, en Horacio, en Virgilio. Siempre se van a repetir de pronto estos nombres. Y el estudio de estos clásicos también permite incrementar la lengua, generar una lengua culta, rica, propia. Culta en lo que ellos entienden, ¿no? Es decir, que se puede hablar con ciertas palabras que no sean de pronto tan rebuscadas o que sean precisas también, ¿no? Se busca mucho que sea la precisión en el texto. Otra de las características es que se repite esta idea muy aristotélica del arte como imitación de la naturaleza. Si para los griegos y romanos el arte es una imitación fiel de la naturaleza, para los neoclásicos esta idea va a ser heredada, ¿no? Así todos estos se plantean la representación del hombre tal y como es, también la representación de la naturaleza tal y como es. Las excepciones que pueda haber se justifican por la grandeza del tema, es decir, si hay algún motivo de exageración, pues es debido a que el tema es muy importante. En este caso, y en Hispanoamérica, solamente va a haber exaltación de los grandes temas de la libertad, ¿no? Ahí sí es permitido de pronto. Eh, pero como son, y aquí en Hispanoamérica esto es muy importante, como son muy observadores de la naturaleza, a veces este neoclasicismo, y sobre todo el neoclasicismo hispanoamericano, puede parecerse ya un poco al romanticismo, ¿no? Lo que van a hacer precisamente es exaltar la existencia salvaje, las imágenes bucólicas, o la existencia un poco inculta de los seres humanos de Hispanoamérica, incultos sí, pero libres, ¿no? De pronto, pareciéndose mucho ya al romanticismo. De hecho, hay una delgada línea precisamente en algunos poetas, entre neoclasicismo y romanticismo. Y ya lo van a ver ustedes, o seguramente ya lo han visto con la Oda al Niágara, ¿no? Bueno, vamos a seguir. La función didáctica de la poesía. Obviamente nosotros cuando hablamos de neoclasicismo hablamos de literatura didáctica. Otra vez, como en la Edad Media, si tenía alguna función la poesía, esa función era la de ser maestra de pueblos, ¿no? Así como en la antigüedad también, vamos. El poeta en todo caso lo que hace es ahora enseñar, pero deleitando, ¿no? Eh, la obra literaria para estos neoclásicos es un medio genial para la difusión de los mensajes doctrinarios. Por eso precisamente lo que están haciendo o utilizando la poesía para fomentar la idea de identidad nacional, la idea de un país y la idea del ser humano de pronto, ¿no? La idea de cultura, todo eso lo que quieren hacer es fomentarlo, ¿no? Un adoctrinamiento moral en los lectores, precisamente, ¿no? Las obras neoclásicas tienden a ser impersonales. ¿Qué quiere decir esto? Los poetas casi no hablan de su mundo privado, casi no hablan de sus sentimientos. Los poetas no se proyectan en el poema, ¿no? Por pudor o por respetar las normas, casi nunca hablan de ellos mismos, más bien se refieren a temas del exterior, a temas como los que ya vimos, ¿no? El país, la naturaleza, el salvaje, bla, bla, bla.
¿de acuerdo? Entonces, no hay materia, no hacen de su interior materia poética. Al contrario, más bien lo que pretenden es la universalidad. Pretenden hablar de un hombre como si hablaran de todos, ¿no? Porque al final lo que ellos pretenden hacer es hablar de lo que es esencial en el ser humano. No hablan de particularidades, sino de lo que hace especial al ser humano, por ejemplo, ¿no? De lo que hace especial a la naturaleza. Una vez que logran captar lo esencial en el ser humano, ahora tendrán que expresarlo, pero saben que si se expresan de uno, se están expresando de todos, ¿no? Básicamente lo que ellos tienden es precisamente la, este, a la universalidad, ¿no? Casi todas estas obras tienden a ser como grandes mapas del espíritu del ser humano. En España, en territorio hispanoamericano, algunos autores involucrados con el neoclasicismo, Francisco Javier Clavijero, Javier Alegre, Rafael Andívar, muchos de ellos son incluso jesuitas, ¿no? Como Clavijero y Alegre, José Manuel Martínez de Navarrete y José Joaquín Fernández de Lizardi. A Lizardi lo vamos a leer, los demás básicamente hacen, están haciendo cosas parecidas a las de Lizardi o están haciendo poemas. Resalta mucho la idea de Francisco Javier Clavijero, que hace una historia de México, pero que no puede publicar aquí en México y se publica en Italia. Si no mal recuerdo, se publica en italiano. Pero precisamente es muy importante porque hace precisamente universal la naturaleza mexicana de pronto, ¿no? Porque es una obra muy grande, también muy ambiciosa, escrita básicamente a la idea esta de la historia natural de Plinio y lo que pretenden es hacer una historia de México abarcando mucho de sus temas, abarcando muchos temas, no nada más la historia, sino también la historia natural, es decir, la naturaleza, la geografía y cosas de estas, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuál es el asunto entonces de la literatura neoclásica? Bueno, básicamente para hacer como una especie de resumen, la literatura neoclásica considera el alma y la razón del ser humano. Lo que pretende es pintar la realidad de la conducta humana, establecer, más bien observar la naturaleza en Hispanoamérica, lo cual lo hace asimilarse o parecerse un poco al romanticismo, o ser el preludio hacia el romanticismo, porque los escenarios son de vida salvaje, vida bucólica. El artista, aunque se sujeta a reglas, estas reglas siempre están basadas en la razón. Um, Esto quiere decir que todo lo que sea razonable puede ser bello, ¿no? No hay nada que pueda ser bello que no sea razonable, básicamente, ¿no? Eh, este, Como les decía, las obras de los seres que les acabo de los personajes que les acabo de decir, la historia antigua de México, perdón, ese es el nombre, Historia antigua de México de Francisco Javier Clavijero, publicada en Italia, ¿no? No la puede publicar aquí en México y la publica en Italia en italiano, si no mal recuerdo. Este, el guatemalteco Rafael Andívar, como ya les había puesto ahí, ya cambié la laminita, escribe una obra en latín, la Rusticatio Mexicana. Es una obra latina precisamente donde habla, precisamente ahí se ve, es lo que quería decirles desde un inicio, ahí se ve todo el plan de la obra. En el primer libro lo que hace es manifestar cuál es el plan que tiene de la obra y a ese plan se somete y lo hace rigurosamente, ¿no? Este, Básicamente estas serían las líneas. Este, Creo que no se puede agregar mucho más. Eh, ya hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el neoclasicismo. Para cerrar con un gran resumen, ¿qué es el neoclasicismo? Básicamente el neoclasicismo es la recuperación del ideal de las culturas antiguas, especialmente Grecia y Roma en el siglo XVIII.
atendían básicamente a reglas rigurosas y la finalidad es imitar las obras clásicas para fomentar el gusto literario, ¿no? Para fomentar el gusto básicamente. Esto implicaba que hay poca creatividad y hay mucha rigidez formal. Obviamente, como el neoclasicismo es francés, podríamos decir que hay un afrancesamiento de la cultura, porque el neoclasicismo va a expandirse hacia toda Europa y va a llegar hasta América Latina también, ¿no? Bueno, a Hispanoamérica en este momento todavía, ¿no? Este, el arte está exento de fantasías, no hay imaginación, no hay misterio, no hay fantasía, y todo porque la razón está por encima de todo ello, ¿no? La razón y la inteligencia están por encima de cualquier idea de fantasía. Se aplauden los logros y los conocimientos filosóficos y científicos. Esto es muy importante porque básicamente además de estas obras, o por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer mención de las odas y las silvas de Bello, y vamos a ver que estas obras, más que estar inspiradas en los clásicos literarios, están inspiradas en los clásicos científicos, ¿no? Parece que el Conde de Buffon o las grandes expediciones del siglo XVIII son las que están motivando los poemas en el siglo XIX hispanoamericano, ¿no? Es una cuestión muy interesante. Ya lo veremos con algunos versos que vamos a leer la próxima clase. Um, Se canta entonces el logro de los conocimientos científicos y filosóficos. Hay una crítica implícita a la conducta humana, sobre todo porque es muy didáctica la literatura, o la finalidad de la literatura es didáctica, y tienden a hablar siempre de moral. Es también pretexto para combatir prejuicios, para combatir supersticiones, y para resaltar el valor del hombre como un miembro activo de la sociedad, ¿no? Esto es muy interesante también porque conciben, ya hablando de la obra como un todo, también la sociedad es vista como un todo en donde cada una de las partes va a funcionar de manera independiente, sí, pero al final integrada en un sistema. Si algo no falla, si algo falla, si algo no está funcionando bien, entonces la sociedad va a funcionar mal también. Entonces, motivan, por eso la idea de motivar mucho el cultivo de la cultura misma, ¿no? De la propia cultura, definitivamente. Les gustan mucho los placeres sencillos, es decir, recurren a la vida pastoril, a la vida campesina, idolatran estas cuestiones, ¿no? Porque si hablas de los pastorcitos, ya no hablas de ti, es decir, encubren los sentimientos personales. Como les decía, como a manera de resumen, pues, el neoclasicismo es un rechazo hacia el barroco, hacia los ornamentos del barroco, es una exaltación de las formas simples en todo caso, ¿no? La sobriedad en el adorno. Si recuerdan ustedes, el barroco era muy adornado. Piensen en los retablos de las iglesias, ¿no? Que estaban muy, muy saturados. También así son los poemas, muy, muy saturados, de difícil interpretación. Eso no lo quieren en el neoclasicismo, lo que pretenden es más bien lo contrario, que sea muy claro todo. Y pues eso sería todo, ¿no? Básicamente es un repaso muy, muy breve por el neoclasicismo, que vamos a ver cómo se manifiesta en José Joaquín Fernández de Lizardi y don Catrín de la Fachenda. Una disculpa por la voz un poco rara y también por la premura. No he tenido mis mejores días ahora. Bueno, nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Hasta luego.